Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Aldo Molina en este domingo. Quiero compartirte esta palabra de parte de Dios a tu vida. Dice la Escritura en Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Dice el Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Esta tarde yo quiero hablarte acerca de un llamado de parte de Dios a su iglesia, de un llamado de parte del Señor a nuestras vidas en ese tiempo, y tiene que ver con levantarnos. Cuando usted lee la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios hace un llamado a levantarnos siempre. La pregunta es: ¿a levantarnos de dónde y levantarnos para qué? Cuando yo empiezo a entender este pasaje de Isaías 60, leo que dice el Señor: levántate, resplandece. Son dos acciones. La primera de ellas es levantarnos para poder resplandecer. De otra manera, nosotros tenemos que entender que lo que nos hace levantarnos, lo que puede hacer en tu vida o lo que ha hecho en tu vida que tú te levantes en esos tiempos, es la luz de Dios, la luz de Cristo. Entonces dice la Escritura: levántate, dice, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay una gloria que ha nacido sobre nuestras vidas, sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia del Señor. Así que ese llamado lo hace el Señor y dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. La palabra del Señor está advirtiendo que hay tinieblas que están cubriendo y que han cubierto la tierra. Hoy mismo, ahora mismo, podemos entender que esas tinieblas están rodeando la tierra, que están confundiendo a las naciones, están metiendo temor, están causando caos, estragos en esos tiempos que usted mejor que nadie sabe a qué me refiero, particularmente hablando de esta pandemia, hablando de circunstancias tan hostiles que estamos viviendo. Dice la Escritura: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Está anunciando el Señor, dice: mira, levántate y resplandece, porque ya en ti estará luz. Dice: porque vienen las tinieblas, van a venir las tinieblas y van a cubrir la tierra. Dice: y obscuridad las naciones. Pero agrega el profeta Isaías, dice: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dice ahí: sobre ti. Hay un llamado, amada iglesia, esta tarde, para que podamos nosotros entender que la gloria de Dios se ha depositado sobre tu vida, sobre nuestras vidas, sobre todos aquellos que hemos creído y que en esta tarde estamos firmes. Tal vez te encuentres en tu casa, o tal vez te encuentres en alguna condición particular, no sé cuál sea, pero este llamado lo hace el Señor para que nos levantemos en el nombre de Dios y resplandezcamos. Amén. Entonces, esta tarde yo quiero hablarte acerca de levantarnos. Dios me hablaba en esta semana acerca de esta situación que estamos pasando, donde seguramente lo primero que viene a la mente o a la vida de todos nosotros es un poco de aflicción al enterarnos de algunos seres queridos, de algunos conocidos o algunas personas que seguramente no conocíamos, pero estamos escuchando cómo se está llevando a cabo. Ha habido muchas muertes, ha habido muchos decesos. Creo que se está llenando de pronto nuestra humanidad, o la humanidad está llenando de tinieblas, de situaciones que seguramente jamás pensamos que podíamos vivir, pero hay un llamado de parte de Dios. Esta es la noticia en esta tarde, que Dios está haciendo un llamado a tu vida, que Dios está llamando a su iglesia a levantarse. ¿Sabes? Dios me mostraba esta semana acerca de una situación en donde yo lograba ver que a veces la iglesia misma se encuentra, aun cuando hemos creído, aun cuando estamos confiando, aun cuando somos personas que buscamos de día y de noche al Señor, de pronto podemos estar en una situación donde no nos hemos levantado, donde pensamos que es normal estar en esa situación. Pero hoy Dios está diciendo: mira, levántate de donde estás. Pero antes de que te levantes, yo quiero mostrarte lo que Dios va a hacer en tu vida antes de que te levantes. Dios, voy a mostrarte algunos pasajes bíblicos donde Dios ha usado la vida de hombres y mujeres, bíblicamente hablando, pero antes de llamarlos a levantarse,
Dios lo primero que hace es una obra en aquella persona que Dios está llamando a que se levante. Tú no te puedes levantar si Dios no te ha procesado. Tú no te puedes levantar si tú no has sido despertado. Tú no te puedes levantar si te levantas en tus propias fuerzas. De parte de Dios esta tarde yo quiero que sepas que la única manera de levantarnos es levantarnos en el Espíritu, fortalecidos por su Santo Espíritu, llenos de su gracia, dice la Escritura, llenos de su palabra, llenos de su poder, llenos y convencidos de la visión que Dios está mostrando, porque aún en ese tiempo quiero que sepas, y esa es la gran disyuntiva de pronto en la iglesia. Pareciera de pronto que mucha gente puede pensar, Dios ha dejado de hablar, Dios no está obrando, parece que Dios se ha olvidado de su pueblo, se ha olvidado de su iglesia. Quiero que sepas que no, que al contrario, creo que es un tiempo en donde se puede ver la manifestación de la gloria de Dios de una manera totalmente diferente. Pero tenemos que entender que mientras tanto, la iglesia en ese tiempo que han sido meses, que se han prolongado y que tal vez estamos en casa o estamos en otros lados, pero no propiamente en la reunión, en la iglesia, Dios está preparando el corazón de su iglesia. Dios está llamando en este momento, y estoy convencido porque yo sé que hay siervos que Dios les ha mostrado esta palabra, donde hay un llamado a poder levantarnos. Amén. Así que esta tarde yo quiero mostrarte algunos aspectos, algunos ejemplos de cuando Dios llama a alguien a levantarse y por qué lo hace, y también esas 5 cosas que Dios normalmente hace en la vida de alguien antes de llamarlo a que se levante. Quiero que me acompañes primeramente al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 15 y 16. Es la historia que tú seguramente te sabes acerca del apóstol Pablo. Yo cuando leo particularmente este pasaje que te voy a mencionar, puedo entender que Dios lo primero que hace en nuestra vida es lo que hizo en la vida del apóstol Pablo. No necesitas ser un apóstol, no necesitas ser un siervo de renombre para que Dios te llame a levantarte. Yo le ponía este primer punto en el libro de los Hechos, capítulo 26, yo le puse, no podremos ser levantados por Dios si no antes somos humillados en adoración delante de Él. El apóstol Pablo, si usted recordará, era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que se jactaba de ser un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, de los primeros cristianos. Él entraba a las sinagogas, él los buscaba, los rastreaba. Dice la Escritura que los sacaba literalmente arrastrando de las sinagogas, que los llevaba a encerrar a las cárceles en el mejor de los casos, y si no, pues también los mataba. Amén. Así que dice el libro de los Hechos, me lleva a entender que cuando Dios llama a alguien, lo primero es que nosotros tenemos que entender que no nos podemos levantar, ¿sí? No vamos a poder ser levantados por Dios, sino antes, amada iglesia, somos humillados en adoración delante de Él. Dice el versículo 15 del capítulo 26 del libro de los Hechos, dice, y habiendo caído todos nosotros, está narrando el autor de los libros de los Hechos, que es Lucas, está narrando, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, y está hablando en primera persona, está hablando el apóstol Pablo, está narrando esto. Dice, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces, dice Pablo, dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, punto seguido, pero levántate y ponte sobre tus pies. Amada iglesia, número 1, dice la Escritura, narra el apóstol Pablo en primera persona, está narrando su historia de conversión, su historia de cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo, y dice la Escritura que todos habían caído en tierra, que todos habían sido literalmente tirados en tierra, y entonces que el Señor se muestra a Pablo y le dice, y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Pero le agrega, pero levántate, dice, y ponte sobre tus pies. ¿Sabes? Lo primero que pasa en esa escena es que el apóstol Pablo está en una posición de humillación. Y lo primero que hace Pablo en esa inteligencia que él tenía, en esa perspicacia que él tenía, es reconocer que quien le hablaba era Dios. Por eso le dice, ¿quién eres, Señor?
Él sabía que era Dios, pero quería confirmarlo. Dice, y el Señor dijo, yo soy Jesús. Así que le dice, ponte, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Una cosa es que te levantes y otra cosa es que te puedas afirmar en tus pies. Para poder ser afirmados sobre nuestros pies, para poder tener fuerzas y ponernos sobre nuestros pies, primero tenemos que levantarnos. Y el levantarnos tiene que ver con recuperarnos, con ser fortalecidos, con estar despiertos, con estar entendidos. Por eso muchas cosas como iglesia dejamos de hacer muchas de las cosas que habíamos sido llamados a hacer. No es porque no tengamos la capacidad, no es porque no tengamos el conocimiento muchas de las veces, no es porque no deseamos hacerlo, sino que estamos más inmersos, más sujetos a nuestra falta de humildad. Estamos más sujetos tal vez a otras actividades y no nos permite ser fortalecidos por el Espíritu Santo. En otras palabras, tal vez estamos distraídos. El apóstol Pablo estaba distraído. Su persecución era contra los cristianos y por lo tanto contra Cristo. Por eso Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, yo soy Jesús a quien tú persigues de manera equivocada. Por eso le dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amada iglesia, eso nos lleva a entender que no nos podemos levantar. Nosotros muchas de las veces no nos podemos levantar de la condición en que estamos. Tal vez tú estás en tu corazón esta hora deseoso de poder reunirte, de poder hacer algo a favor del reino de Dios. Y no es que no puedas hacerlo, sino que necesitamos ser humillados, necesitamos someternos en adoración delante de Él. Yo le comentaba hace un momento que esa semana Dios me mostraba una visión en un sueño, donde yo podía ver literalmente que había una reunión inmensa en una iglesia, había hermanos adorando a Dios, y de pronto me podía ver yo postrado adorando a Dios. Yo podía verme que literalmente estaba yo postrado, estaba metido en una adoración muy particular y una voz me decía, levántate y sírveme en este lugar. ¿Sabes? Lo primero que pasa en la vida o lo que tiene que pasar en nuestra vida, así seas tú ya cristiano de años, así tú tengas el ministerio que tengas, la Escritura me enseña que la única manera de poder levantarnos de la condición en que nos encontramos, dígase pandemia, dígase economía, dígase salud, la que tú me digas, tenemos que ser hombres y mujeres que nos sometamos en adoración, en humillación, en esa humillación que Dios desea, que no es denigrante, sino al contrario, es una humillación que enaltece a Dios, es una humillación que Dios desea de parte tuya, que podamos primeramente estar postrados delante de Él. Lo primero es que podamos estar en humillación delante de Él, que podamos abandonar todas aquellas cosas que estorban para nosotros ser levantados. La iglesia de hoy, amada iglesia, tú que me escuchas, necesita ser levantada. Necesita la iglesia ser movilizada. No nos podemos conformar, dice el apóstol Pablo, a estos tiempos. La iglesia, desde tiempos antiguos, desde la iglesia primitiva que habla el libro de los Hechos, ha sido una iglesia que constantemente está en movimiento. Literalmente está en constante movimiento. De hecho, la palabra levantarse tiene muchas acepciones y una de ellas precisamente tiene que ver con cambiar de posición. Es con hacer cambios en tu vida. Cuando Dios usa la palabra levantarse, la usa repetidas veces en la Biblia y no necesariamente tiene que ser con levántate de la silla donde estás o levántate de la cama donde estás. Lo que quiere decir Dios siempre es movilízate, atrévete al cambio, atrévete a cambiar, atrévete a ir más adelante. Y para que tú puedas ir más adelante, amada iglesia, lo primero que tienes que hacer, lo primero que hemos sido llamados a hacer es a levantarnos en el nombre de Jesús, fortalecidos por su Santo Espíritu, pero no antes, sino antes nos hemos humillado. Primero tenemos que haber postrado, doblado rodillas, adorar a Dios, orar a Dios y levantarnos confiando que Dios es el que está obrando, que Dios es el que está respaldando su palabra aún en ese tiempo tan difícil para todos. Amén. Así que vemos el ejemplo del apóstol Pablo.
Aunque uno pueda decir es que fue un accidente, que de pronto se cayeron el apóstol Pablo y la gente que le acompañaba. Y es más, hay gente que se ha atrevido a decir, es que el apóstol Pablo se cayó de un caballo. Yo no sé si se cayó de un caballo. Lo único que sí sé es que él se encontraba de pronto en tierra. Yo no sé si alguna vez te has caído. Tú vas confiadamente caminando por la vida. Tú vas muy seguro de que, pues solamente que... tú vas muy confiado en ti mismo, de pronto, y cuando de pronto nos damos cuenta, hemos caído. Estamos en tierra hincados porque tropezamos y nos caímos. Y no podemos comprender cómo fue posible que nos hayamos caído si íbamos bien. Si todo parecía indicar que el camino era el correcto, que el camino no tenía ningún problema, pero de pronto cuando nos encontramos en el piso, pueden pasar dos pensamientos. El primer pensamiento es un pensamiento de vergüenza. Es un pensamiento de, ojalá nadie me haya visto. Es el primer pensamiento. El segundo pensamiento es poder recuperarnos y levantarnos. ¿Sabes, iglesia? Eso se llama humildad. Primero tenemos que quitarnos esa vergüenza. Tenemos que quitarnos todo estorbo, dice la palabra de Dios. Que quitemos todo aquello que nos acecha, que nos asedia, todo pecado, todo estorbo, toda condición que podamos pensar que es normal. El apóstol Pablo pensaba que era normal perseguir a los cristianos. Él pensaba que estaba bien delante de Dios. Él se ufanaba o presumía de ser alguien que hacía lo bueno delante de Dios. Hasta el día en que se cae, hasta el día en que tropieza, hasta el día en que se encuentra con Jesús y Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues, así que levántate y ponte sobre tus pies. Iglesia, hoy Dios está llamándote para decirte que hoy es el día en que tienes que levantarte, que te sacudas todo aquello que está estorbando, aquellos pensamientos, aquellos hábitos, aquellas costumbres, aquellos temores que te están asediando día y noche, que seguramente estás pensando que no me contamine yo de esa enfermedad, que yo no padezca esto, y eso te condiciona, te lleva a estar en una posición que no corresponde. De hecho, si me voy al libro de los jueces, me hace recordar a Gedeón. Usted se acordará de este juez que Dios levantó, y dice la escritura que Dios los llama para que conquiste la tierra de Madián. Pero dice la escritura que cuando Dios lo llama, la condición en que se encontraba Gedeón, dice la escritura, que se encontraba escondido en una cueva donde guardaba todo lo que era el trigo, las semillas, la comida, porque tenían miedo de que los madianitas les robaran su comida. ¿Sabes? Es muchas de las veces la manera en que nos encontramos. Llega un momento que nos acostumbramos tanto a que el enemigo nos someta, a que el enemigo nos condicione, a que el enemigo nos lleve a arrinconarnos por miedo, y pensamos que esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Pero Dios te está diciendo hoy: levántate y ponte sobre tus pies, porque yo te voy a llevar al lugar donde te he prometido. Yo te voy a llevar a la condición que yo te he prometido, a esa tierra que yo te he prometido. Por mi nombre, dice Dios, yo lo voy a hacer, pero tienes que creer y tienes que levantarte en el nombre de Dios. Así que humíllate en esta hora, que podamos ser humildes delante de Dios, que podamos reconocer su señorío, que podamos reconocer su autoridad sobre nosotros. Amén. El siguiente punto que te quiero compartir está en Efesios capítulo 5, versículo 14. Quiero que me acompañes para allá. Yo le pongo aquí, le puse: para lograr ser levantados, antes tenemos que ser despertados. Número 2, para lograr ser levantados, para que tú y yo, amada iglesia, en las mañanas, cuando nos levantamos, lo primero que tiene que suceder en tu vida es ser despertados. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice la escritura, está haciendo referencia a la escritura: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Nuevamente se lo voy a repetir, iglesia. Dice: despiértate tú que duermes,
Si estás durmiendo en esta hora, tal vez no estás durmiendo el sueño que normalmente sueñas o duermes, pero tal vez tu dormir en este momento tiene que ver con que estás ensimismado, con que estás distraído, con que a lo mejor has caído en un tiempo de letargo, tal vez no tienes fuerzas, tal vez te sientes como que ya no tiene sentido nada de lo que haces. A lo mejor eras alguien que servía en la congregación, a lo mejor eras alguien que servía en el ministerio, en algún ministerio de la congregación, y como ya no estás en este momento haciendo aquello que hacías normalmente, estás cayendo o hemos caído, podemos caer en un sueño, en un letargo. Dice el Señor, despiértate. Para que tú puedas ser levantado, necesitas despertarte. Dice la Escritura, cuando yo leo la historia del hijo pródigo, dice la Escritura que este hijo pródigo, cuando se había ido con el dinero de la herencia que su padre le había dado en vida y que se la había gastado, y cuando ya no tenía nada que comer y que tenía hambre, dice la Escritura que este hombre, este hijo pródigo, dice que volvió en sí. En otras palabras, lo que le pasó al hijo pródigo en ese momento fue que despertó de su realidad a una realidad. Para poder levantarnos, amada iglesia, tú tienes que despertar de tu realidad que tú puedas tener en este momento. Ese cuarto oscuro, iglesia, donde te has metido, ese cuarto oscuro que te ha llenado de temores, de pensamientos de temor, quiero que sepas en esta hora que Dios te quiere llevar a su luz admirable, pero tienes que despertar, tienes que volver en sí, tienes que reconocer que eso no es lo que Dios quiere para ti. Así el mundo o las noticias te digan en esta hora que eso es lo que estás viviendo y que nos toca vivir. Quiero que sepas en el nombre de Jesús que eso no es lo que te toca vivir. La Escritura dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Sabes? A veces estamos viviendo una vida como si estuviéramos muertos. A veces estamos viviendo una vida como alguien que ya no tiene vida, como alguien que vive por inercia, alguien que vive sin fe, alguien que vive esperando nada más el día en que le llegue la hora de partir, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen los medios de comunicación, eso es lo que dice la noticia, eso es lo que dice el mundo, pero la palabra de Dios dice, Dios te dice esta tarde, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Necesitamos que Cristo mismo alumbre nuestras vidas. Tú necesitas levantarte en el nombre de Jesús en esta tarde, tomar una decisión, volver en sí, humillarte delante de Dios en adoración, reconocer que eres el único Dios verdadero que nos puede levantar, que nos puede sacar, que nos puede alumbrar, que nos puede recordar cada promesa, cada palabra de vida que Él ha hablado a tu vida, y entonces va a alumbrarnos la luz de Cristo. Y agrega el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Te das cuenta de lo que dice la Escritura? Esta parte es muy importante. El apóstol Pablo está diciendo, sí, tienes que despertar de esa condición en que estás, que no es la que Dios quiere para ti. Tienes que levantarte de los muertos. Dice, pero mira, pues, con diligencia, cómo andas. Iglesia, quiero decir esta tarde, esta palabra es para bendecir tu vida. Esta palabra es para que nos demos cuenta la importancia de cómo estamos viviendo la vida que estamos viviendo en este momento. Que podamos nosotros reflexionar, que podamos reconocer delante de Dios cómo andamos. Y cuando tú te des cuenta cómo andamos, vas a entender por qué muchas de las veces te cuesta tanto despertar. ¿Por qué te cuesta tanto levantarte? ¿Sabes? Yo puedo ver una iglesia llena del poder de Dios, llena de la luz de Cristo, levantándose en victoria en estos tiempos. Yo puedo ver una iglesia victoriosa, una iglesia que es llena de su Santo Espíritu, llena de su luz, y que salimos victoriosos en estos tiempos en el nombre de Jesús, a pesar de toda circunstancia. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta cómo andamos. Dice, no como necios, sino como sabios. Amén.
Así que esto me lleva al tercer punto. Tercer punto dice, cuando nos levantamos, iglesia, fortalecidos en el Espíritu, las cosas no vuelven a ser igual. Repite conmigo ahí, cuando nos levantamos fortalecidos en el Espíritu, las cosas no vuelven a ser igual. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice el apóstol Pedro en la parte última de esta primera epístola o carta. Dice, mas el Dios de toda gracia, aleluya, dice, más el Dios de toda gracia. ¿Sabes? Hablar de la gracia es hablar de segundas y terceras y cuartas oportunidades de parte de Dios para tu vida. Cuando Dios te le llama a levantarte, es porque Él sabe, una de dos, que tú estás caído por una situación, una mala decisión del pasado. Pero Dios dice, levántate. Y dice el apóstol Pedro, más el Dios de toda gracia. ¿Sabes? Porque Él es el único que siempre nos da una siguiente oportunidad. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice la Escritura, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Escritura dice entonces, amada iglesia, que nosotros, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo, dice, nos perfeccione, afirme. ¿Qué significa perfeccionar? Que podamos nosotros, en todos los sentidos de la palabra, en nuestra vida, en nuestro caminar en Cristo, seamos perfeccionados, seamos madurados, que tengamos la madurez suficiente para poder sacudirnos cualquier condición, cualquier engaño del enemigo, cualquier mentira del enemigo, cualquier argumento, dice la Escritura, que se levante en contra del conocimiento de Dios. Nosotros, cuando tengamos esa madurez, a causa de haber padecido un poco de tiempo, a causa de permitirnos vivir ese padecimiento en el nombre del Señor, para poder ser perfeccionados, dice el apóstol Pedro, y además de perfeccionados, madurados, dice la Escritura, afirmados. Por eso Jesús le dice al apóstol Pablo, levántate y afírmate sobre tus pies, ponte sobre tus pies. La Escritura dice que cuando somos maduros, cuando Dios nos lleva a pasar algunas pruebas, dice que esas pruebas hacen que podamos ser perfeccionados y además afirmados y además fortalecidos. Amada iglesia, tenemos que ser fortalecidos en el Espíritu. Amén. Tenemos que ser llenos de su gracia, pero llenos de su poder en el Espíritu. No tan solo en la carne. Hay gente que se fortalece en la carne, ¿verdad? Hace mucho ejercicio tal vez, se alimenta bien, hace muchas cosas que le favorecen a su físico, y qué bueno que las hagas, pero dice la Escritura, dice que tenemos que ser fortalecidos por Dios, y Dios te fortalece a través de la llenura de su Espíritu. Amén. Dice y agrega el apóstol Pedro, y por último, establezca. ¿Sabes, iglesia? Cuando Dios te levanta, lo que hace es que te establece. Te da, la palabra establecer tiene que ver con estabilidad. ¿Sabes? La estabilidad en la vida de cristiano no tiene que ver nada más con dinero. No tiene que ver con cosas materiales. Tiene que ver en que tu iglesia empieza a entender el propósito para el cual Dios te llamó. El sentido y razón de ser de los dones que Dios te ha dado. Entonces dice la Escritura que finalmente Dios nos establece. Amén. Así que esos 3 puntos me hacen reflexionar acerca de 5 cosas que quiero, para terminar, decirte que Dios hace antes de levantarte. Dice la Escritura, te voy a poner el primer punto, son 5 cosas que Dios hace. Primero, Dios asegura, y quiero que lo anotes ahí en tu casa, Dios se va a asegurar que lo único que desees es adorarle, iglesia. ¿Sabes, iglesia? No hay iglesia si no hay alguien que le adore, que adore a Dios. Si hay una iglesia que no adora, iglesia no es iglesia, porque la iglesia somos aquellos que hemos sido apartados,
que hemos sido justificados delante del Padre a través del Hijo, y entonces nuestra vida es una vida dedicada a Él en adoración. Así que yo ponía aquí, lo primero que Dios hace es que Dios se asegura de que lo único que desees, amada iglesia, es adorarle. Que tu vida, la mía, la de la iglesia, sirva para adorar a Dios. Amén. Número 2. Dios te hace reposar y da descanso. ¿Sabes, iglesia? Antes de que Dios te levante para la tarea que sigue, no sé cuál sea la tarea que sigue en tu vida, pero mi esposa, mi familia y yo sabemos exactamente hacia dónde vamos en el nombre de Jesús. Sabemos exactamente hacia dónde Dios nos está direccionando. ¿Y sabes por qué? Porque lo primero que Dios hace en la vida de todo hijo de Dios, de toda su iglesia, antes de levantarte, es fortalecerte, darte descanso, darte reposo para lo que sigue. Amén. Yo tengo un ejemplo aquí, es Moisés. Hay una parte en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 13 y 14, donde Moisés dice lo siguiente. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés a Dios. Ahora pues, si he hallado, dice Moisés, gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Mire lo que dice Moisés. Dice, te ruego, dice, que me muestres ahora tu camino. ¿Sabes? ¿Cuántas veces le has dicho en este año a Dios, muéstrame tu camino? Pero no de una manera obligatoria, sino que tú agarres de manera personal en tu casa y que tú reconozcas que necesitas conocer el camino. Dice que Moisés le dice a Dios, mira, te ruego que me muestres ahora tu camino. Dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabes, iglesia? Dios lo que va a hacer en tu vida es darte descanso, porque su presencia, y solamente su presencia, nos trae descanso. Es lo que Dios hace antes de que tú te levantes, para que cuando tú te levantes, lo hagas con nuevas fuerzas. Amén. Número 3, Dios te viste con autoridad. Yo no sé cómo te sientes en esta hora, pero en esa visión que yo tenía, en ese sueño que tuve y que fue una visión de parte de Dios, Dios me mostraba cómo después de adorarle, Dios me vestía con nuevas ropas, con una ropa que yo no imaginaba. Lo primero que Dios es para que te levantes, es vestirte con su autoridad. Número 4, Dios te afirma. Y por último, Dios te da su visión. Iglesia, quiero que sepas, para terminar, que Dios está llamándote en esta hora para que te levantes en el nombre de Jesús, para que cobres fuerzas, para que podamos humillarnos delante de Él, que podamos rendirnos delante de Él y que podamos sacudirnos toda condición que no le agrada, y que podamos levantarnos con nuevas fuerzas, con un nuevo entendimiento, con una nueva visión, pero tiene que ser en el nombre de Jesús. Perdón, que sea en el nombre de Jesús. Que sea en el nombre de Jesús que te levantes en esta tarde, que puedas tomar esa decisión en el nombre, que sobre todo nombre, perdón, porque voy a tomar un poquito de agua. Amén. Así que estamos orando. Mi esposa y yo estamos orando por la iglesia, no tan solo la iglesia local, sino estamos orando por toda la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, que podamos ser encontrados en todo tiempo agradables delante de Dios, que nuestra fe no falte, que nuestras fuerzas en el Señor no nos falten, que su presencia no nos falte. Amén. Así que yo quiero orar esta tarde por tu vida, y tú que me acompañas.
Yo sé que Dios está hablando a tu vida. Necesitamos levantarnos. No sé cuál es la situación que estás pasando ahí en tu casa, pero sea la que sea la condición que tú estás viviendo en esta hora, yo quiero que sepas que Dios está diciendo, Dios está confirmando, sí, yo te estoy llamando a que te levantes. Dios está llamando a que te levantes de esa situación. Que no te preocupes porque Él te va a dar descanso. Él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a ceñir, te va a vestir con autoridad. Él te va a afirmar. Él te va a dar su visión. Él te va a dar el propósito, que tan solo creas en Él, que tan solo te tomes de la mano, que despiertes, que vuelvas en sí y que puedas tomarte en esta hora en el nombre de Jesús de su mano. Amén. Así que yo quiero orar. Cierra tus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por la vida de mis hermanos, amigos, familiares que están dándose el tiempo para poder escuchar este mensaje. En fe, Señor, yo oro en esta tarde por cada hermano, por cada familia que está pasando situación difícil, Señor. Y aun cuando es un video lo que ellos van a ver, Señor, yo creo en fe, en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo oro en esta hora, Dios, pidiéndote que tomes el control de sus vidas, Señor, y que ellos puedan ser despertados, que puedan ser levantados, que puedan ser afirmados, que puedan ser perfeccionados y que puedan ser también establecidos en tu nombre, Dios, en donde quiera que se encuentren, en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad, Señor. Yo lanzo palabra de bendición a sus vidas, Señor, palabra de sanidad, palabra, Señor, de bendición a cada familia, Señor, a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada niña, cada anciano. Señor, yo te pido que los guardes, Señor, de toda pandemia, de toda mentira del diablo, de todo engaño, en el nombre de Jesús, y que podamos ser una iglesia que se levanta en ese tiempo, Señor, en fe, Señor, esperando, Señor, cada día tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro en especial en esta tarde por nuestra nación México, Dios. Yo bendigo a nuestras autoridades, al presidente de la República Mexicana, Señor, lo bendecimos, al igual que todo su gabinete, a cada gobernador de la República Mexicana, Señor, de los estados de la República Mexicana. Bendícelos, Señor, derrama de tu sabiduría en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, te bendecimos, Señor. Que cada persona que vea este video, Señor, esta palabra quede sellada, quede guardada, quede, Señor, grabada, y que sea tu Santo Espíritu recordándola en su momento, y que puedan dar fruto conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amados hermanos, amigos, familiares que nos acompañaron esta tarde, les doy muchas gracias. Espero que esta palabra sea de mucha bendición, y recuerda, y siempre recuerda, que somos la iglesia y caminamos como la iglesia. Dios te bendiga.